Buenos días a todos. Efectivamente, soy Pilar Bernaldez Domínguez, hermana del doctor Bernaldez. Estoy muy agradecida de que me hayas convocado. Estoy muy consternada por mi despiste de ayer. Fue un despiste mío personal. Podría decir que es de la edad, pero llevo así toda la vida. La verdad es que creo que esto no tiene arreglo. Pido de verdad muchísimas disculpas porque me parece una informalidad grande y una falta de respeto. Pero dicho esto, no tenía arreglo. Entonces, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Y como veis, está muy trasnochado porque mi charla iba después de queremos que nos compre el ecógrafo. Bueno, pues ya nos han comprado el ecógrafo y estamos acostumbradísimos a él. ¿Qué nos hace falta además del ecógrafo? Pues solamente un pequeño detalle. Para explorar el miembro superior con ecografía nos hace falta una gomilla para el pelo, porque cuando estamos explorando el hombro y queremos ver el hombro contralateral y ese pelo se mancha de crema, es un momento muy desagradable que no queremos vivir. ¿Y por qué digo esto? Porque en la anatomía ecográfica o en la exploración ecográfica de los miembros es fundamental la comparación con el miembro contralateral. Yo diría que no debe nunca omitirse porque nos llevamos sorpresas de variante anatómica, de peculiaridades anatómicas que podemos dar como patológico algo que es totalmente anatómico. Bueno, pues yo soy radiólogo desde pequeñita. Vivo en Huelva, trabajo en Huelva, en el Hospital Juan Ramón Jiménez y, bueno, quería tener una pequeña mención hacia la ciudad porque es un sitio al que se va llorando. Nadie quiere ir a Huelva motu propio, pero del que te vuelve llorando porque es un sitio maravilloso y yo estoy muy agradecida. Y también muy agradecida al SAS, que aunque bueno, tiene muchas carencias, todos lo conocemos, pues también te permite desarrollar una medicina global y bueno, digamos que es satisfactoria para el paciente y también para el médico. Dicho eso, tenía una pequeña bromita, como voy rápido la paso, pero me alegro de que me haya tocado el miembro superior porque es un miembro con mucho gancho. Dicho esto, no sabía si poner esa imagen o esta, que también es muy buena. En cualquier caso, vamos a hablar, si yo encuentro la flechita. Ah, ¿no se ve la flecha? Vale, pues entonces no tenemos flecha. Vamos a hablar del hombro, por supuesto, que será la parte más importante de la charla, un poco del codo y un poco de la muñeca. Si veis, por favor, que mi tiempo se acaba 2 minutos antes, agradecería que me avisarais, ¿vale? Bueno, como sabéis, el miembro superior, la zona más importante, yo creo que más útil... pues te lo agradezco mucho. Es el hombro en el que nos vamos a detener un poquito más. El hombro tiene una cara anterior con los 4 integrantes del manguito rotador, que son las estructuras fundamentales. En la cara anterior el subescapular, tanto tendón como el músculo. En la cara superior el supraespinoso, que supone todo el techo, y en la cara posterior el infraespinoso y el redondo menor. Para explorar el miembro superior, para explorar el hombro, es fundamental tener una sistemática. Cada uno elegirá la suya, pero os voy a ilustrar el método más habitual, el que yo sigo y el que recomiendo. Porque, entre otras cosas, en el hombro el dolor no se suele correlacionar con la localización de la lesión exactamente. Entonces, es fundamental hacer una exploración sistemática. Empezaremos con el tendón de la porción larga del bíceps en esta postura. Tenemos aquí la porción larga se inserta en el labro superior, la porción corta siempre la ignoramos, se inserta en la apófisis coracoides. Empezamos en un plano longitudinal o sagital y vemos la estructura lineal fibrilar del tendón. Supongo que os habrán comentado la propiedad de todos los tendones, que es la anisotropía. El tendón se ve diferente cuando se insona en un ángulo de 90 grados que cuando perdemos ese ángulo de insonación. Entonces aquí vemos una ilustración como el tendón bien insonado tiene esa estructura fibrilar y cuando cambiamos el ángulo pues se visualiza más hipoecoico y menos fibrilar. Un tendón hipoecoico y un poco heterogéneo traduce una tendinosis, por eso no queremos confundirnos entre una situación y la otra. Aquí vemos la anatomía del tendón de la porción larga del bíceps, cómo se inserta en el labrum superior. Esta parte por ecografía no la vamos a ver, pero toda esta porción sí la vamos a poder valorar bien. Luego, inmediatamente después, nos disponemos en situación axial o perpendicular, donde vamos a ver el tendón de la porción larga del bíceps alojado en la corredera bicipital. Una vez más, una ilustración, el tendón mal insonado se visualiza hipoecoico respecto a la estructura fibrilar o hiperecogénica normal. Es la correcta y esta es la incorrecta. Aquí tenemos la resonancia magnética para la correlación de las estructuras anatómicas que podemos ver en ese corte.
¿Qué le puede pasar al tendón subescapular? Bueno, muchas cosas, pero por ejemplo, que se subluxe medialmente. Esta situación la podemos poner de manifiesto cuando el brazo se gira hacia una rotación externa. Aquí tenemos la correlación mediante resonancia magnética. Y otra cosa que le puede pasar a este tendón es que genera una tenosinovitis. Este tendón tiene una vaina sinovial y se puede rellenar de fluido y producir una tenosinovitis, aunque también, como sabemos, está comunicado con la articulación del hombro, y si la articulación tiene un derrame, pues ese derrame se puede prolongar por contigüidad y no ser una situación tan patológica. Como vemos, si no correlacionamos con el miembro contralateral, podemos no apreciar que el tendón está engrosado y heterogéneo. Entonces, como digo, la correlación bilateral fundamental. Una vez que hemos explorado el tendón de la porción larga del bíceps, pasamos al tendón subacromial. En un plano axial tenemos aquí la corredera bicipital, el tronquín y el tendón subescapular. En esta postura que hemos empezado para explorar el tendón de la porción larga del bíceps con el codo en flexión y la palma hacia arriba. En este momento, cuando ya hemos localizado tanto el tendón de la porción larga del bíceps como el subescapular, le pedimos al paciente que haga un giro del hombro y la mano hacia la puerta. En ese momento, bueno, hacia la puerta porque la puerta suele estar allí, que ponga el codo en ángulo recto, y en ese momento el tendón subescapular, que está aquí como recogido, se alarga y lo podemos ver a lo largo de toda su extensión. En este caso es un corte axial, y si nos ponemos en perpendicular, en un corte que nosotros llamamos sagital puro. Esta es una imagen más medial y esta es una imagen más lateral del tendón subacromial. Aquí tenemos la correlación mediante resonancia magnética, tenemos el vientre muscular, los haces tendinosos, la unión miotendinosa, que van a ir confluyendo conforme nos aproximamos hacia el lateral, para finalmente el tendón subescapular con el resto de los integrantes del manguito rotador, esto es anterior, esto es posterior, este es el acromion, conformar bueno, pues como digo, el manguito rotador. Ecográficamente podemos ver, por ejemplo, el cartílago articular de la cabeza humeral, y si existe un derrame, por ejemplo, en el receso subcoracoideo, pues ver el derrame como una imagen anecoica pura. El líquido puro se ve completamente anecoico. Y ahora vamos a pasar a explorar el tendón supraespinoso, que habitualmente se explora en esta posición llamada crash position. Os invito a no confundirla con la crash position, que es la posición que adoptamos cuando vamos a tener un accidente de avión, donde además el manguito queda bastante inaccesible. Entonces, crash position, que actualmente se recomienda que sea modificada. La mano pasa a la cadera y el codo se gira hacia adentro. Y en ese momento, pues el tendón supraespinoso queda completamente expuesto. Lo podemos ver en longitudinal. Si nos trasladamos hacia adelante, nos encontramos con el tendón de la porción larga del bíceps, y si vamos hacia atrás, pues encontramos todo el tendón supraespinoso con el cartílago articular. Giramos el traductor para verlo en perpendicular y ya vemos la cabeza humeral y todo el manguito rotador rodeándola. Anteriormente el tendón de la porción larga del bíceps, hacia arriba el tendón supraespinoso y hacia atrás el tendón infraespinoso, que en la porción más distal va a ir abrazando y prolongándose hacia adelante y cubriendo un poco o pisando el tendón supraespinoso. En ese momento el tendón queda expuesto, y si queremos hacer algún procedimiento intervencionista, pues puede ser un buen momento. La anatomía se pierde en esta situación donde el tendón supraespinoso presenta una solución de continuidad en la superficie acromial o superior. Aquí vemos un desgarro anecoico, los desgarros son completamente anecoicos, que interesa a todo el espesor tendinoso. Tenemos aquí el tendón, digamos, respetado, y la zona anecoica es la rotura. La tendinosis no es anecoica, sino hipoecoica. Hace falta educar mucho el viste, tener mucha experiencia para diferenciar entre una situación y otra. El tendón infraespinoso, para explorarlo podemos recuperar la postura normal del paciente, como empezamos con el codo flexionado en la palma hacia arriba, y nos disponemos posterior al paciente. Aquí tenemos en un corte axial desde detrás. Aquí hemos cambiado de un transductor lineal, le hemos dado un botón y lo hemos puesto en sectorial para abrir el campo de visión, pero el resultado es el mismo, y el tendón infraespinoso, la parte más medial y la parte más lateral, se extiende abrazando la cabeza humeral, y aquí tenemos el cartílago articular.
¿Qué puede pasar? Pues pueden pasar muchas cosas, pero aquí ilustro una de ellas. En el espesor del tendón ocurre una imagen que parece en cáscara de huevo hiperecogénica con mucha sombra posterior. Esto es una calcificación intratendinosa que podemos correlacionar con el hallazgo radiográfico que tenemos aquí detrás de la cabeza humeral. Yo encuentro muy recomendable correlacionar la radiografía con los hallazgos ecográficos. Vamos a pasar de este tema porque es muy específico y poco habitual y es para valorar una posible capsulitis retráctil cuando, bueno, son estructuras muy pequeñas que vamos a pasar. Estructura más grande, la bursa subacromial subdeltoidea, que habitualmente es un espacio virtual que no vamos a ver, pero cuando tiene un derrame, se rellena de líquido o hay una bursitis, pues se ve como una imagen anecoica y claramente delimitable. En esta postura podemos intentar explorar el impingement del hombro. Recomiendan que cuando el paciente está en una posición inicial, eleve el codo hacia afuera y si se encuentran pequeños escalones o pequeños atrapamientos del tendón, pues se supone que podemos hacer un diagnóstico de impingement. Yo, la verdad, en mi experiencia no lo veo muy fiable. Pasamos ya al codo. En el codo hay muchas cosas que estudiar, pero fundamentalmente tres tendones. El tendón distal del bíceps, que ya no tiene vaina sinovial. Es una estructura que superficialmente puede ser muy evidente y que, como sabemos, se inserta en la tuberosidad bicipital del radio. Para conseguir una buena imagen anatómica de este tendón hay que echarle mucho arte y hay que tener mucha experiencia, la verdad. No es un tendón accesible y, bueno, hay que tener mucha experiencia y, por supuesto, conocer bien dónde se ubica. Este es el radio con su cabeza, el cuello, la tuberosidad bicipital y aquí viene el tendón que viene de superficial proximal hacia profundo distal. En una imagen de resonancia magnética podemos ver dónde se ubica. Es muy superficial en los cortes más proximales porque el tendón, el músculo braquial anterior, el que subyace al mismo, y conforme nos prolongamos distalmente, pues el tendón se va haciendo más evidente y hacia radial se va a insertar en la tuberosidad bicipital del radio. Este músculo y tendón pues se va a insertar en el cúbito. Y os invito a mirar esta estructura, que es la arteria braquial, y que, como vemos, cuando vamos a insonar el tendón distal del bíceps, pues es una estructura que vamos a tener bastante cerca. Volvemos a la imagen anatómica que queremos conseguir. Esta es la correlación mediante resonancia magnética. Y bueno, esto es un ejemplo anecdótico de cómo sería la rotura completa de dicho tendón. Otro ejemplo de normalidad. Ya me he quedado sin puntero, me parece a mí. Otro ejemplo de normalidad y otro ejemplo de patología. En este caso veis que las fibras más proximales están tensas, no han perdido la elasticidad. 2 minutos. Ok, bueno, pues es un signo de rotura pero incompleta. Para el anestesista que está con nosotros, quería deciros que, claro, cuando uno insona músculos y tendones se encuentra con muchísimas otras estructuras. Por ejemplo, inmediatamente medial al tendón distal tenemos el nervio mediano, que si queremos buscarlo, la verdad es que es muy laborioso, lo vamos a encontrar inmediatamente adyacente a la arteria braquial. Esta es la estructura del nervio mediano a nivel del codo y este es el aspecto en el antebrazo. La verdad es que son estructuras pequeñas, muy complejas y difíciles de localizar. Y desde luego estoy completamente de acuerdo que para un anestesista o un ecógrafo puede ser un instrumento muy útil para llevar su labor. Vamos a pasar de las arterias y de las venas, que quería hacer una pequeña ilustración de cómo nos vamos a encontrar esas estructuras y a lo mejor valorarlas, pero como no tengo tiempo, en otro momento las podemos mencionar. En el codo, ¿qué tendones grandes nos vamos a encontrar? El tendón común de los flexores y el tendón común de los extensores. Son dos estructuras que son ecográficamente muy similares. Tenemos que buscar el epicóndilo medial y lateral, donde se van a insertar dichas estructuras tendinosas. Este es el aspecto del tendón común de los extensores y esta es una mínima rotura intratendinosa, hipoecoica, no, anecoica, para hablar de rotura. Este es otro ejemplo de una anatomía normal del tendón común de los extensores. Hay que buscarlo y hay que cultivar la experiencia, porque la verdad es que todos los tendones parecen similares en la ecografía. Cuando se estropea el tendón común de los extensores tenemos el codo de tenista. En este caso es una tendinosis, el tendón está gordo y heterogéneo, y
y en este caso tenemos una rotura intratendinosa donde la lesión es completamente anecoica. Una vez más, esa es la diferencia entre rotura y tendinosis. Si se estropea el tendón medial de los flexores, pues tenemos el codo de golf, tenemos ejemplos españoles para todos los gustos, y esta es una pequeña ilustración de la bursa olecraniana patológica. Mira, esta bursa está engrosada y no es anecoica, no tiene líquido, tiene un contenido hiperecogénico. Entonces aquí lo que hay es una proliferación sinovial en vez de un derrame. ¿Eso qué significa? Que si nosotros pinchamos la bursa no vamos a obtener líquido, porque el líquido anecoico está ausente en esta imagen. Ya estoy terminando. Los tendones flexores y extensores de la mano pues tienen el mismo aspecto que el resto de los tendones del cuerpo. Tienen vaina sinovial, los tendones de la mano, del pie y el tendón de la porción larga del bíceps. El resto de los tendones no tienen vaina sinovial, no vamos a poder hablar de tenosinovitis, sino de peritendinitis o paratendinitis. Y aquí vemos pues una colección líquida alrededor del tendón flexor o extensor. Ya tenemos que correlacionar la anatomía conocida con la estructura que estamos viendo. Una pequeña pincelada en la mano, bultos, hay pocos, o el quiste sinovial o ganglión, que es completamente anecoico, o el tendón, o el tumor de célula gigante, que es hipoecoico y normalmente puede tener vascularización mediante Doppler color. Y ya termino con esta imagen un poco sorprendente, porque como veis es una mamografía. ¿Cómo? ¿También les viene bien? ¿Y por qué traigo una mamografía cuando además no tengo ni tiempo para exponerla? Porque yo soy radiólogo, ¿no? Entonces me encuentro con esta situación muchas veces y suelo utilizar este ejemplo. Esta mamografía es rigurosamente normal, pero la paciente se llama Antonio. Entonces no estamos hablando de un caso radiológico normal, estamos hablando de una ginecomastia. ¿Qué quiere decir? Que si el radiólogo no tiene los datos clínicos fundamentales para hacer una interpretación, va a decir tonterías. Y el clínico va a decir, no me hace falta el radiólogo. Pero cuando nosotros tenemos una buena información, creo, y ya termino, que junto con el traumatólogo, la radiólogo puede trabajar en común y dar un fruto, digamos, si no guapo, por lo menos muy, en fin, productivo. Muchas gracias por todo.